Este de aquí es uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia. Desde los 8 años pasé horas derrotando Pokémon, atravesando rutas y superando gimnasios. Y poco a poco, creo que sin darme cuenta, fui asimilando unas ideas que hoy me hacen ser tremendamente productivo. Si no estás muy familiarizado con Pokémon, aquí va un resumen en 30 segundos. Tú tienes un equipo de Pokémon y básicamente tienes que ir enfrentándote a otros durante el juego, para ir avanzando por distintas rutas del mapa y avanzar también en la historia. A medida que derrotas tus oponentes, además, los Pokémon ganan experiencias y se vuelven más fuertes. Y sé lo que estás pensando, ojalá volver a tener 8 años para jugar a Pokémon como si no hubiera un mañana, pero yo este año cumplo 28 y mi vida es bastante diferente. ¿O no? Mi día a día se ha convertido en enfrentarme a todo tipo de tareas. Mandar emails, poner lavadoras, hacer presentaciones, casi tan emocionante como enfrentarte a Charizard. Hay tareas más fáciles y más difíciles de derrotar, pero a la larga mi energía y mis ganas y mi concentración van disminuyendo. Igual que la vida de los Pokémon que va bajando con los combates. E inevitablemente tienes que encontrar la manera de recuperar esa energía. Si no, te atascas, no piensas con claridad, no puedes pasar ni a la siguiente pantalla del juego ni de la vida. Y en el mundo de Pokémon hay dos opciones para recuperar vida. Primero, tienes todo tipo de pociones que les puedes dar a tus Pokémon para que puntualmente recuperen vida y puedan seguir luchando. Y en mi caso lo veo como esas cosas que puedo hacer en mi día a día para recuperar un poco de energía. Y ya sea comer, hacer un poco de deporte, meditar. Cada uno encuentra estas cosas, ¿no? Que si estás estresado o cansado te ayudan pues un poco a despejar la mente y a recargar energía. Y segundo, y probablemente lo más importante, tú en el juego tienes que parar en un centro Pokémon. Ahí es donde curan a tus Pokémon para que estén perfectos para seguir con la aventura. Y en mi caso también tengo que hacer estas cosas que significan parar, ya sea dormir bien una noche, o irme un fin de semana con la familia, o estar en contacto con la naturaleza. Cuando llevas unas buenas horas jugadas a Pokémon, sabes que lo mejor es un buen equilibrio, ¿no? Habrá muchos combates Pokémon, así que tienes que llevar la mochila llena de pociones, pero a la vez también tendrás que pasar por un centro Pokémon, tienes que tenerlo ahí bien identificado. Y creo que este ha sido uno de mis aprendizajes a los 28 años. Sé que en mi vida tendré muchas tareas, tendré que ser productivo y tengo que encontrar cosas que durante el día me puedan recargar las pilas y también momentos de compensar, de equilibrar y de desconectar. ¿No te esperabas tanta metáfora Pokémon? Pues espera que hay más. Hay veces que tus Pokémon tienen algún problema para luchar con claridad. Puede ser que estén envenenados, paralizados, dormidos, y aunque tengan toda la vida, no pueden luchar bien. Y esto a mí, como humano, también me pasa. Hay veces que aunque yo tenga toda la energía del día, hay cosas que me preocupan o que tengo que tomar decisiones que no me dejan pensar con claridad y ser realmente productivo. En el mundo Pokémon hay una solución para cada uno de estos. Si el Pokémon está envenenado, hay un antídoto. Si está dormido, le puedes despertar. Si está paralizado, hay un antiparalizante, etcétera, etcétera. Pues en la vida de humano también puedes encontrar cositas que te ayudan a gestionar estos problemas. Por ejemplo, a mí algo que me estresa es tener que tomar muchas decisiones en un día. Pues una respuesta que encontré es el minimalismo. Y me compré la misma camiseta como 15 veces en distintos colores y es una decisión menos que tengo cada día. Me pongo la misma camiseta y ya está. Puedo dedicar mi mente a decisiones importantes. O también me pasa que cuando una cosa me preocupa me rayo mucho, no puedo pensar con claridad en otras cosas. Seguro que nos pasa a todos, ¿eh? Pues una técnica que hago últimamente es que las malas noticias o las preocupaciones cuanto antes mejor. Si sé que tengo que enfrentarme a una cosa muy incómoda en el trabajo, pues lo hago a las 9 de la mañana, me lo quito de encima, ya paso el mal rato y luego ya sigo el día siendo productivo. Si no, sé que no haría nada el resto del día, paralizado un poco por esa preocupación. Y está muy bien conocerse a este nivel porque a veces hay esquemas mentales o formas de ver las cosas que te pueden ayudar a simplificar la vida y a gastar la energía en las cosas realmente importantes. El tío que inventó el Pokémon yo creo que no esperaba que alguien hilara tanto los combates con la productividad. Seguimos. Estas analogías hasta ahora nos han llevado a la importancia de descansar y recargar pilas y encontrar un equilibrio. Pero no olvidemos que todo esto es para ganar más combates Pokémon, o sea, realmente para ser bien productivos y hacer mejores y más tareas en nuestra vida. Y esto es probablemente lo más importante. La única manera en el juego de que tus Pokémon mejoren es que entren en combates Pokémon y que ganen experiencia. Y esto es fantástico. Primero, porque así es como avanzas en la historia.
Y segundo, porque con más experiencia, tus Pokémon ganan nuevas habilidades y tienen más vida y se pueden enfrentar a Pokémon más fuertes. Y sorpresa, es que es lo mismo en la vida real. A cuantas más cosas te enfrentas, pues ganas experiencia, desbloqueas nuevas habilidades, más conocimiento, luego tienes más energía para hacer cosas más grandes. Si tú lo que quieres es ser mejor estudiante, mejor empleado o quieres, yo qué sé, emprender, no hay nada mejor que puedes hacer que enfrentarte a estas tareas que tienes que hacer y aprender de ellas y desbloquear nuevas habilidades y seguir progresando. Igual que derrotas Pokémon tras Pokémon y gimnasio tras gimnasio. Como puedes ver, el pequeño Albert de 8 años ya era un tremendo experto en productividad y entre ganar combates y pasar por el centro Pokémon, yo me pasaba los gimnasios como si nada. Pero había una cosa que siempre me dio mucha rabia del juego, y fueron las misiones secundarias. Ya te imaginarás qué es, ¿no? O sea, hay la misión principal del juego, que es superar los gimnasios y convertirte en un tremendo campeón, y luego hay pequeñas aventuras paralelas que tienes que hacer también un poco para que avance la historia y para que, no sé, te entretengas un poco más. Pero yo siempre quería únicamente pasarme los gimnasios y todo lo demás que hiciera me parecía una pérdida de tiempo. Y estarás viendo que esto también es una lección para la vida con 28 años. Yo en mi situación actual tengo como muchos intereses y muchas curiosidades y a veces me es fácil como dispersarme y no enfocarme bien en lo que quiero. Y a veces me tengo que recordar, oye, ¿cuál es la misión principal que estamos persiguiendo ahora mismo? Este canal, por ejemplo, hay un objetivo bien ambicioso. Y luego a partir de aquí hay otras cosas que me gustan mucho, pero tienen que ser misiones secundarias. E ir vigilando un poco cuánto tiempo les dedico. Por ejemplo, me gusta mucho ir al gimnasio, pero ahora la misión principal de mi vida no es ponerme muy fuerte. Hay que ir al gimnasio, hay que estar saludable, pero sin que estas misiones secundarias nos distraigan de la misión principal. Toda esta metáfora para decirte algo que el refranero ya nos dice, que es que quien mucho abarca, poco aprieta. No ha sido hasta ahora, hasta 20 años después de que saliera este juego, que he aprendido la última lección que me dio Pokémon. Tomarte ciertas cosas de la vida como niveles que tenemos que superar o rivales a los que queremos vencer, te puede ayudar un poco, ¿no?, a darle esa emoción que a veces le falta a la vida. El mejor truco para ser productivo es encontrar la manera de hacer las cosas sostenibles y divertidas y que signifiquen algo para nosotros. Y a veces, volver a lo básico, volver a jugar, puede ser la mejor respuesta. El algoritmo de YouTube cree que este vídeo te podría encantar, así que le podrías dar un buen clic y si no te puedes suscribir y no perderte futuros vídeos. Adeu.